Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí y de nuevo gracias a la organización de IPERMAN por habernos invitado a estar en este evento en el que estamos muy a gusto, en el que nos han tratado muy bien y en el que estamos aprendiendo mucho. El tema que nos han puesto hoy es debatir un poco sobre los beneficios de la ingeniería RAMS. Quería pedirles disculpas por tal vez haber mantenido ingeniería RAMS, porque RAMS es un anglicismo. Son las letras iniciales de Reliability, Availability, Maintainability y Safety. O sea, estamos hablando de la ingeniería de fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad y riesgo. Un poco por poner sobre la mesa posibles cosas que tengamos que debatir, hemos intentado diferenciar beneficios para quién. ¿Quién beneficia la ingeniería RAMS? Entonces lo hemos dividido en dos grupos básicos, la persona y las empresas. Entonces, con respecto a las personas, pues los beneficios se pueden clasificar de muy diversas maneras. Y simplemente una especie de borrador como propuesta de posibles beneficios que podamos analizar. Pues la visión RAMS del mundo, lo primero. Es decir, al haber estudiado ingeniería RAMS, aprendemos a mirar todo lo que tenemos a nuestro alrededor con un foco muy especial, desde una especie de apartado muy especial. Estamos empezando a ver las cosas ya no solo cómo funcionan, sino cómo fallan, cómo son seguras y después cómo son mantenibles y cómo se mantienen. Recibimos para ello múltiples slots de conocimiento. Recibimos formación muy específica. Nuestro conocimiento se incrementa notablemente. Y recibimos una herencia de saber hacer y saber analizar que es muy concreta. En disciplinas RAMS aprendemos diferentes disciplinas RAMS y aprendemos cómo aplicarlas. No son estudios muy teóricos, tienen su componente teórica, pero evidentemente están para aplicarlos y aprendemos a aplicarlos. O sea que tenemos un saber y un saber hacer que es un activo importante en las personas. Y hay otra parte, que es el saber analizar. En base a determinadas metodologías RAMS, aprendemos a hacer análisis de los dispositivos, los sistemas técnicos que tenemos delante. Y esos análisis incluyen el factor humano. Esa capacidad de análisis y esa capacidad de saber hacer también se traduce en una comprensión de fenómenos físicos, porque analizamos los fenómenos físicos que se producen en los equipos y en los sistemas. Y aprendemos a ver con nuevos ojos determinados fenómenos físicos, la degradación, el desgaste, las roturas, etcétera, etcétera. Y aprendemos a ver el buen funcionamiento desde otro punto de vista. Por otro lado, las personas aprenden a comprender cuál es la importancia de las disciplinas RAMS en lo que son los ciclos productivos. Por lo tanto, las personas se sitúan en el ciclo productivo de las empresas de otra manera, con un conocimiento y un saber hacer que solo aporta la ingeniería RAMS. Todo eso, ese conjunto de conocimientos, de saber analizar, de saber hacer, tiene aplicaciones muy importantes, como por ejemplo las etapas de diseño. Aprendemos a diseñar mejor los equipos y los sistemas. Aprendemos que el diseño no es algo que está aparte de lo que es el ciclo de vida del producto, sino que es muy importante diseñar para el ciclo de vida. Hacer un diseño RAMS ayuda. Aprendemos a incluir en el diseño factores que no solo son el cómo va a funcionar, sino también cómo va a fallar y cómo lo voy a reparar o recuperar. Y tenemos en cuenta términos que tal vez antes en un diseño no hubiésemos tenido en cuenta, como la accesibilidad, los repuestos, la tipología. Y finalmente, creo que toda esa etapa de aprendizaje, de conocimiento y de saber hacer se traduce en una mejora en las personas en cuanto a su capacidad para innovar en los sistemas y procesos. Creo que un valor fundamental de la ingeniería RAMS para las personas es que todo ese conjunto de la visión RAMS lo convierte al ingeniero RAMS en un innovador. Tiene potencial de innovación, tiene metodologías, tiene herramientas, desarrolla criterios, los pone en práctica para diseñar y todo eso se traduce en que
eres un innovador. Y esa capacidad de innovación es importante hacerla ver a la empresa, a las organizaciones. Bueno, eso en cuanto a personas. Si pasamos ahora a pensar en las organizaciones, en las industrias, en los procesos, ¿cómo contribuye la ingeniería RAMS? ¿Por qué es un beneficio la ingeniería RAMS para esas organizaciones? En primer lugar, algunas áreas del negocio, como puede ser el mantenimiento, que podían estar no tan claras para algún ejecutivo, llegan a aparecer en el mapa que el ejecutivo tiene mentalmente de la empresa gracias a la ingeniería RAMS. ¿Y por qué? Porque la ingeniería RAMS permite hacer visibles determinadas cosas que tal vez no están tan claras. Por ejemplo, ocurre cuando muchas empresas se enfrentan a fenómenos de certificación. Necesitan certificarse y de repente descubren que algunas certificaciones requieren de la ingeniería RAMS en cualquiera de sus vertientes. Otra cosa que es muy importante para las empresas, entiendo yo, desde el punto de vista de la ingeniería RAMS, es que sitúa en un contexto claro lo que es la importancia de la gestión del conocimiento. Es importante documentar adecuadamente. ¿Y por qué es importante? Es importante guardar los datos, guardar la historia y saber cómo guardarla. Y la historia no es solo del buen funcionamiento ni de los productos vendidos, sino también es de cómo fallaron los sistemas y equipos, cómo los hemos mantenido. Ese histórico es muy importante. Cómo ha sido la evolución de los costes en las diferentes áreas. Pero hay más cosas para la empresa. La ingeniería RAMS aporta metodologías para analizar la empresa, para destriparla y para comprender mejor determinados aspectos de su funcionamiento. Por citar algunas de las metodologías, el análisis de los modos de fallo y efecto, que es una metodología estructurada para poder profundizar en el conocimiento de cómo nuestros equipos y nuestros sistemas van a fallar y cuáles son los efectos que van a tener sobre el sistema. Y sobre eso, la posibilidad de hacer un mantenimiento centrado en la confiabilidad, cómo priorizar, cómo decir dónde vamos a centrar los recursos y por qué, para mantener o para que nuestro sistema siga cumpliendo con su función. Otro valor de la ingeniería RAMS creo que está en que permite desarrollar los mecanismos de comunicación y de entendimiento dentro de la empresa, así como los mecanismos de seguimiento. Así, por ejemplo, los indicadores. Los indicadores de base RAMS son indicadores que permiten tanto a los ingenieros que trabajan en áreas del negocio como mantenimiento, que igual no se ven mucho de cara al valor del producto, como a los gestores de la industria, tener un lenguaje común. Los indicadores son importantes, pero tienen que estar hechos de tal manera que sean importantes para ambas partes y que hagan ver la participación de ambas partes en lo que es la importancia del valor del producto o de la acción de la empresa. Otros mecanismos de entendimiento o de seguimiento pues pueden ser el determinado uso de software para todo lo que es el área RAMS. Entonces, contribuye a clarificar para qué y por qué hay que gastar un dinero en tener una determinada aplicación informática en RAMS en nuestra empresa. También ayuda, como no, a la planificación estratégica. Lo que hay que hacer a medio y a largo plazo, cómo debe hacerse y qué consideraciones desde el punto de vista RAMS hay que tener en cuenta para no tener una grave problemática. Por ejemplo, la sustitución de equipos por obsolescencia tecnológica, por el paso del tiempo simplemente, o porque el número de fallos por unidad de tiempo ya no es sustentable. Por tanto, la planificación estratégica, que es importante desde el punto de vista del negocio también, permite ser mejorada cuando se tienen en cuenta criterios RAM. Todo esto contribuye sin duda a clarificar la relación entre la gerencia y el conjunto de las personas que elaboran el sistema productivo y los objetivos de negocio. Así es que el área RAMS tiene esas tres patas, las puede potenciar, puede ponerles elementos en común que permitan mejorar. Por otro lado, la ingeniería RAMS permite modelar los sistemas productivos. Y cuando podemos modelar un sistema productivo, podemos analizarlo con otros instrumentos que no son simplemente el ponerlo a funcionar y a ver qué pasa. El tenerlo modelado permite
ensayar situaciones diferentes, permite hacer preguntas al modelo sobre el sistema y obtener respuestas sin necesidad de tener que ensayarlas todas en la práctica con el famoso prueba-error. Otra virtud importante es que puede ayudar a diferenciar mejor lo que son los gastos de los costes. Cosa que todos sabemos que desde el área de negocio no siempre se ve tan claro, sobre todo con las áreas de mantenimiento. Así es que todo esto contribuye a incrementar el volumen del negocio y el valor del negocio. Y hasta el valor de la acción de la empresa en bolsa tiene una parte que es debido a la ingeniería RAMS. Nuestro problema es saber hacerlo valer. Por supuesto, no lo había mencionado antes, pero es evidente, ayuda enormemente la ingeniería RAMS a programar y a controlar la evolución del mantenimiento y a hacerlo con metodología, hacerlo con conocimiento y hacerlo con un saber hacer, no de forma improvisada, sino de forma metodológica, pero con la capacidad de innovación que ya mencioné antes, que las personas que tienen ingeniería, estudian ingeniería RAMS tienen. También es importante porque ayuda a disminuir los riesgos y a incrementar la seguridad del sistema productivo. No es baladí, no lo he dejado para el final porque sea un tema secundario, son factores muy importantes. Y cómo no, y no nos olvidemos que la ingeniería RAMS también incluye el factor humano. Todos los aspectos relacionados con RAMS y el factor humano son importantes y también están dotados dentro de la ingeniería RAMS de herramientas, de instrumentos, de procedimientos y de valores que hay que poner en común. Bueno, si sumamos todas estas cosas, vemos que el valor de la ingeniería RAMS, tanto para personas como para organizaciones, es importante. Ahora, reconozcamos que nosotros podemos valorarlo como importante. La cuestión es cómo hacemos que eso trascienda hacia las personas, hacia las empresas, hacia los cuadros directivos. Esa es una labor complicada. Es una labor que tal vez podamos discutir aquí entre nosotros a lo largo de esta mañana. No hemos planteado esto como una charla, como monólogos, o como nosotros contamos unas cuantas aventuras y ya está, sino que pretendemos debatir sobre estos temas y otros temas que tengan interés para ustedes sobre inquietudes acerca de por qué la ingeniería RAMS en general. Muy buenos días, muchas gracias, es un placer contar con todos ustedes aquí y compartir nuestras ideas. Lo bueno que tiene intervenir después del doctor Galván es que te lo da todo hecho, o sea, que para mí es muy fácil, e incluso voy a repetirme, ¿no? 4 ideas que ya las ha comentado él. Yo creo que la ingeniería RAMS influye, de todo lo que ha comentado, para mí en 4 elementos. Uno es la formación, el conocimiento que la ingeniería RAMS permite sobre los equipos, cómo van a fallar los equipos, los sistemas y las instalaciones. Es decir, esa formación, ese conocimiento, ese control de las instalaciones, para mí es un valor importante. Otro es el diseño. Yo no concibo que podamos diseñar sin saber cómo van a fallar los equipos, qué medidas tenemos que adoptar, qué redundancias, qué sistemas de control. Para mí es una herramienta básica del diseño. Obviamente, no es lo mismo un cohete que va a la Luna, que un botijo. Es decir, el nivel de criticidad, el nivel de complejidad es distinto. Entonces, nosotros, los ingenieros, tenemos que optimizar los análisis, optimizando los recursos que vamos a aplicar a esos análisis y, por tanto, tendremos que utilizar las técnicas y la profundidad de análisis que aconseje la importancia, la criticidad del elemento del análisis que tengamos entre manos. Otro aspecto para mí es la gerencia y la dirección. Es decir, yo creo que la ingeniería RAMS, toda la metodología, las técnicas, los conceptos que maneja, aporta diferentes cosas o aspectos o habilidades que un gerente, bajo mi punto de vista, tiene que manejar o tiene que tener. Uno es la capacidad de gestionar en base al riesgo. El concepto de manejar probabilidades, hechos potenciales que pueden ocurrir.
Y en ese sentido yo creo que el tema de asignar recursos escasos, que siempre van a ser bajo un esquema de priorización y de riesgo, me parece que es una habilidad muy, muy importante. También la ingeniería RAMS relaciona lo pequeño con lo grande. Luego esa visión global de que el fallo de un interruptor contribuya a la parada de una planta, esa visión sistemática de toda una instalación gigantesca, pues yo creo que aporta una visión general, una globalidad, un cuidado o un detalle por lo pequeño que a mí me parece importante. Y ya, por último, en cuanto al tema de gerencia, yo introduciría el concepto o el aporte que da RAMS, que es la sistemática, la objetividad. Es decir, de alguna manera, la ingeniería RAMS permite complementar la intuición, la inteligencia natural que tiene un gerente. Es decir, de alguna manera tenemos un esquema para objetivizar decisiones, para objetivizar ideas, no solamente tomar decisiones en base a la intuición. Y luego el último punto que me gustaría comentar es el tema de negocio. Es que realmente la ingeniería RAMS contribuye a intentar minimizar los costes del ciclo de vida. Es decir, no todo, como decíamos, es el precio de adquisición, sino tenemos una fase de explotación muy importante que a veces contribuye, o casi siempre, más que el precio de adquisición al coste total del ciclo de vida, y que ahí es donde se manifiesta realmente un buen diseño. Es decir, si realmente los equipos fallan o no fallan, cumplen las prestaciones en el entorno operativo concreto que tenemos ahí en nuestra instalación. Por tanto, el pensar en minimizar los costes del ciclo de vida, dándole importancia a los costes, al OPEX, me parece fundamental. Y en otro escalón, otro tema a debatir es el tema de ingeniería RAMS cualitativa, ingeniería RAMS cuantitativa. O sea, somos ingenieros, los datos son fundamentales, el análisis, el comparar alternativas con números es una inclinación natural. Pero yo creo que hay un gran campo de ingeniería RAMS cualitativa. Luego podré, con las carencias de datos, con las carencias de probabilidades, podré estimar indicadores más, menos, más alto, relativos, que me permitan sacar conclusiones cualitativo-cuantitativas o cuantitativo-cualitativas, pero sin tener datos que no puedo esperar a hacer un diseño a tener 50.000 años de explotación. E inclusive, con ese perfil innovador que debemos tener, pues estaré diseñando nuevas cosas. Y esas nuevas cosas no existen. Por tanto, tendré que aplicar analogías, tendré que aplicar conocimientos sin tener datos. ¿Vale? Y como bien dice Blas, yo creo que hay un tema importante que son los indicadores. Los indicadores como herramienta de gerencia, como herramienta de mejora. Y yo creo que RAMS objetiviza la eficacia de la explotación, la eficiencia de la explotación, y es algo que se puede utilizar. Y tiene usted la palabra. Cojan lo que quieran y a su disposición. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere iniciar algún debate? Gracias. Buenos días con todos. Yo trabajo en una empresa minera, ¿ya? Mi nombre es Héctor Paredes. Yo sé que los análisis RAMS a veces se resultan complejos para plantas grandes, sobre todo. Entonces yo quería preguntarles si conocen algunos casos reales donde se esté aplicando y de qué manera se está funcionando estos análisis RAMS, ¿no? Porque entiendo de que estos análisis nuevamente son complejos, ¿no? Para una planta donde hay infinidad de equipos, sobre todo una planta minera, ¿no? Gracias. Yo sí conozco aplicaciones de RAMS. ¿Todo es complejo o no? Dependiendo. O sea, yo creo que se puede enfocar los análisis RAMS no siendo complejos. O sea, hay técnicas como son los diagramas de bloques. O sea, yo puedo discretizar una instalación. O sea, si quiero relacionar el fallo de la instalación con el tornillo de la parte izquierda de no sé qué cosa,
eso tiene un nivel de detalle muy profundo, una complejidad. Pero yo puedo ir de arriba a abajo con diferentes niveles de bloques, con diferente nivel de detalle. Sacar conclusiones, establecer un esquema, sacar conclusiones en base a un esquema de priorización y centrarme, ir bajando en la medida de la importancia que tengan para mí cada uno de los elementos. Eso desde un punto de vista cualitativo. Si yo tuviera datos, podría sacar a un nivel de bloque grande, luego pequeñito y podría relacionar. Pero diagrama de bloques para situarme y establecer un esquema de priorización. Si tengo datos, cambio. Si tengo datos, puedo hacer infinidad de cosas. Pero si no tuviera nada, yo estructuraría mi planta en diagramas de bloques. Eso, a partir de ahí, sacar conclusiones. Los análisis de modo y efecto de fallos es pura inteligencia, pura ingeniería. Con lo cual, si yo identifico, no sé si hay alguna terminología que no me explico, puedo entrar al detalle. Pero los análisis de modo y efecto de fallo es pura ingeniería. Una vez que identifique un único sistema, porque no tengo que globalizar toda la instalación, puedo hacerlo de una parte de una instalación, de una parte que me preocupe, y entonces establecer los límites de esa parte y analizarla. Los análisis de modo y efecto de fallo, el problema que tiene es que hay que saber, hay que ser ingeniero, hay que conocer aquello, la ingeniería. La técnica de árbol de fallos, ¿me explico el árbol de fallos? El árbol de fallos es una cosa simplona, puertas síes y puertas oes. Lo que hay que tener es el conocimiento de buscar las causas y ya está, porque resolver un árbol de fallos es una tontería. Entonces, disiento con usted humildemente de que sean planteamientos complejos. Solamente hay que tener la voluntad. A mí me gustaría que Blas pudiera dar el comentario, si lo creo oportuno, sobre la cantidad de software libre que hay para hacer análisis. Es decir, hay que tener formación, hay que tener un poquito de formación, hay que tener una buena formación en algunos aspectos para ver cómo encaja, pero no es complicada. Todo es complicado, pero se pueden hacer. Es decir, la complicación no debe impedir hacer unos análisis. Esquema de priorización, fijar nivel de detalle y seleccionar la técnica apropiada, que es de fácil comprensión. El problema para mí es relacionar algo muy complejo con una cosa pequeñita e intentar sacar una probabilidad de fallo de ese elemento superior. Pero sacar conclusiones cualitativas, priorizaciones, análisis de riesgos, es solamente cuestión de voluntad. Yo creo que debías decir algo. Sí, bueno, en cuestiones de software siempre hay alternativas razonables para hacer las cosas. Para hacer los cálculos estándar, se puede acudir, por ejemplo, al programa R, que está en Internet, no sé si lo conoce, pero un software estadístico básico, los que son para todo el análisis de confiabilidad de una instalación. Es una R mayúscula, si pone R en Google, va a salir un enlace determinado y se puede bajar el software R. El software R es inmenso, enorme, tiene una barbaridad de paquetes, tiene más de 30.000 paquetes y es un software libre que se baja a Internet. Y algunos son específicamente para análisis de supervivencia, para análisis de seguridad, para modelado, para análisis de fiabilidad, por ejemplo. Es un software que yo le recomendaría a todo el mundo, no solo porque sea libre y gratuito y ya tenga paquetes para hacer análisis RAM, sino porque la proyección que tiene el software R y su curva de crecimiento está en una fase exponencial de aportaciones y ha dado saltos muy importantes, de tal manera que ya se dispone de opciones de R para tenerlo como software para servicios. Yo he hecho la experiencia, he hecho bajar el software R, instalarlo en nuestra organización en un ordenador central y que empiece a dar servicios y que cualquiera pueda conectarse desde la organización, desde otro tipo de software y utilizar su potencial para hacer cálculos, funciona, está documentado, se puede hacer sin ningún problema. Y si tuviera algún problema, se comunica conmigo, que yo le envío paso a paso a 1, 2, 3, 4, 5, cómo se hace, porque dice que me lo documentaran precisamente para poder distribuirlo. Después, hablando de otro punto de vista, en minería, que puede ser interesante que usted diga, bueno, ¿y quién aplica cosas o cómo las aplica? Hay un autor inglés que se llama John Andrews, que tiene un libro publicado sobre ingeniería RAMS que es bastante conocido. Yo iba a decir, para mí es como si fuese Dios, este señor,
por la capacidad de síntesis, por la capacidad de demostrar que la ingeniería RAMS no es compleja, pero que sí es importante para hacer el análisis. Y entre los ejemplos que tiene ejemplos reales, todos son reales. John Andrews ha estado trabajando muchos años en la industria y sigue trabajando para la industria, aunque ahora esté en universidades. Entre los ejemplos que tiene muy detallados, a nivel de muchísimo detalle, está el análisis de la seguridad en una instalación minera. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ponerle números a las cosas y de dónde ha sacado esos números y por qué? Que tal vez le pueda ayudar. Ahí hay bastante información en ese sentido. Entonces no sé si tal vez cogiendo John Andrews y viendo sus publicaciones, ahí hay un libro específico y si no, por favor, me escribe que yo le mando la referencia. Ahí tiene importantes aplicaciones y muestra cómo aplicarlo en minería y además da referencias de otras aplicaciones en minería que pueden ser de su ámbito y que pueden contribuir para que vea cómo lo están haciendo otros, cómo lo han aplicado otros. Entiendo que la minería tiene como casi todos los tipos de negocios, tiene sus especificidades, que trabajan con los minerales y que los equipos y sistemas que están en producción pues rompen con mucha facilidad, tienen mucha avería, tiene mucha importancia el controlar las averías en determinados elementos que son clave en la mina y bueno, tal vez eso le pueda ayudar en ese sentido, por un lado los cálculos y por otro lado ver cómo otros han hecho aplicaciones a minería en concreto. Yo procedo del campo eléctrico, bueno, no soy especialista en la parte de minería, pero al final para mí es un sistema, será un sistema. Sí. Yo sé, han aplicado el tema de ingeniería RAMS, análisis de mantenimiento centrado en la fiabilidad, análisis de seguridad en múltiples sectores. Nosotros hemos hecho análisis para centrales nucleares, RCM para térmicas, pero es que conozco aplicaciones en las que también hemos colaborado para la industria alimentaria, el tema aeroespacial. Es decir, esto es algo que se aplica a un sistema en general. A mí se me ocurre, ¿cuántos de ustedes conocen los árboles de fallo? Sí, levanten la mano más o menos por ver árbol de fallos. Bueno, el árbol de fallos es una técnica que relaciona los fallos de los componentes con un fallo del sistema a través de puertas lógicas, puertas IES y puertas OES, que lo que representan son estructuras serie o estructuras paralelo. Una estructura serie significa que yo tengo un conjunto de componentes que si falla uno, ya falla el sistema. Y en paralelo tienen que fallar todos a la vez para que falle el sistema. Bueno, pues un árbol de fallos es una estructura clarísima para hacer un análisis de diagnóstico, donde yo puedo identificar las causas de fallo de una determinada avería. Con esa tecnología y con esa estructurita de puertas y de puertas OES, yo puedo analizar un fallo para buscar las causas raíces. Es decir, son cosas tan simplonas como esa. El análisis de modo de efecto de fallo pues permite también identificar los fallos simples. Si yo hiciera un árbol de fallos un poquito más detallado, podría sacar los conjuntos mínimos de fallos, las combinaciones de fallos que conducen al fallo del sistema y sin ningún numerito, O sea, yo podría truncar por orden, no es exactamente correcto con probabilidad, pero es que hago cosas sin tener ningún dato, porque voy buscando la explicación, la idea cualitativa. Es decir, lo importante es conocer la técnica y querer relacionar el fallo del sistema con el fallo de los componentes. Aplicaciones en 1000 sitios, en 1000 sitios. Buenos días, soy Apito Casi, trabajo en una empresa metalmecánica y como muchos creo que nosotros trabajamos en empresas que no, como no mineras necesariamente, porque las mineras son empresas grandes para nosotros somos empresas medianas o chicas, donde prácticamente estas cosas no se ven. La aplicación de confiabilidad, mantenimiento por confiabilidad casi no se ve. Estamos en la parte reactiva todavía. ¿Qué cosa nos puede aportar, o por la complejidad sobre todo, usos de instrumentos detectores que podemos aplicar en esto para poder levantar la data? Y además requiere de personal que conozca también interpretación de estas datas, como para poder incorporar como datos a estos software. Los software que se han conseguido para las empresas normalmente no son contables, administrativas, pero no hay para mantenimiento. La mayor parte de las empresas en Lima o en el Perú, que son empresas pequeñas, no están pensando todavía en esto.
y de repente los ingenieros que venimos acá, por las charlas, por las conferencias, escuchamos mucho esta aplicación, pero aún así en las mineras no se están aplicando, quiere decir que muchas empresas no lo están haciendo. ¿Cómo nosotros podemos incorporar esta ingeniería RAM para que estas empresas pequeñas empiecen pensando a aplicar y a aprovechar de estos beneficios que podría tener? ¿Cómo podríamos empezar? Como usted dice, de los bloques pequeños, pero ¿cuáles serían los primeros pasos que podemos darlo para que haya gente preparada y que los instrumentos sean también adecuados? ¿Me permites un segundo? Por ser beligerante. O sea, yo creo que todo el mundo utiliza la ingeniería RAMS, ¿vale? Y usted está utilizando la ingeniería RAMS si me responde afirmativamente a la pregunta que le voy a hacer. Ustedes en su industria, en su empresa chiquita, grandecita, mediana, manejan, entienden, buscan el concepto de calidad. ¿Y qué es la calidad más que la fiabilidad en el tiempo cumpliendo unas prestaciones? Ustedes cuando van buscando la calidad del producto estarán identificando qué prestaciones tiene que cumplir el producto, ¿vale? ¿Cómo puede fallar ese producto? Y es más, ¿cómo puede fallar su proceso productivo para generar ese producto? ¿Se preguntan eso? Sí. ¿Eso es fiabilidad? ¿Están preocupados ustedes por qué puede pasar si están manejando productos químicos o están manejando sustancias peligrosas o puede haber problemas de seguridad en su proceso productivo? ¿Se preguntan eso? Eso es seguridad. Y trabajando con sistemas coherentes solo se producen problemas, daños, cuando fallan los equipos. Luego estarán buscando qué cosas pueden ir mal, qué cosas pueden fallar para que no haya accidentes. Y por supuesto estarán trabajando en mantenimiento y tendrán que hacer planes de mantenimiento y buscar la logística. Ya no digo mantenimiento centrado en la fiabilidad, que también. Luego ustedes están permanentemente trabajando en RAMS. Otra cosa es que hagan un análisis estadístico para determinar no sé qué cosa, pero que están trabajando en RAMS permanentemente porque su planta está funcionando. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de muchas cosas. Pregúnteme, ¿cómo hacemos un análisis de no sé qué? ¿Qué metodología es más adecuada? Pero ustedes están trabajando en RAMS si quieren seguir manteniendo su competencia, creando una ventaja competitiva para que su producto se pueda vender. Y dos, para que mantenga su proceso productivo, para que no tenga fallos. Luego, ¿alguien estará preocupado de que el torno o la fresa o el tanque de pintura se rompa más o se rompa menos? Y si voy a comprar tal equipo o tal otro, no solamente con el coste, sino porque me va a garantizar una vida útil mayor o menor. ¿Y cómo se resuelven los fallos? ¿Cuáles son las causas de fallo que tiene ese equipo? ¿Y qué mantenimiento le voy a dar? Eso es RAMS. ¿No piense usted que RAMS es E elevado a menos la integral de 0t lambda de t diferencial de t? Eso también. Pero lo otro es mucho más RAMS. Porque hace eso sin tener lo otro. A ver, sobre cómo arrancar. Si yo estoy en una empresa pequeña que no tiene todavía la tradición de todo esto y necesito ir dando pasitos, sería muy complicado, entiendo yo, ir a decirle al gerente, pues bueno, para arrancar todo esto tenemos que coger las órdenes de trabajo que tengamos y por lo menos hay que empezar a mecanizarlas o crear las órdenes de trabajo si no se están haciendo todavía y empezar a mecanizarlas, y para eso vamos a comprar un software y vamos a tener que gastarnos $2.000 o $3.000 en un software. Ya de entrada va a pedirle $2.000 o $3.000 al gerente. Ya, si antes veía mal las tareas de mantenimiento, ya lo siguiente que dice, bueno, es que ya encima me asaltan, ¿no? Me piden por el camino. ¿Cómo empezaría yo ese tema? A ver, hay mucho software para hacer cosas, pero hay software que es tan básico que nos permite a nosotros mismos arrancar. Yo pensaría en Excel y Access. El Excel por la capacidad de los cálculos que puede hacer, y el Access porque nos permite crear fácilmente una base de datos con formularios, donde yo creo los formularios con las órdenes de trabajo que tengo y con eso voy guardando la información. Tanto Excel como Access, que son parte de los paquetes estos de Microsoft, después permiten exportar esa información en formato ya sean separados por comas los datos, etcétera, etcétera, que pueden ser importados desde cualquier otra herramienta más adelante, cuando hiciera falta. Pero si tengo que arrancar,
y no quiero estar molestando al gerente hablándole de vamos a invertir, yo me cojo el Excel, me cojo el Access, cojo lo que tenga actualmente de lo que es el mantenimiento, no sé si lo tengo registrado en una orden de trabajo rellenas a mano, lo que sea, y empiezo me hago un formulario electrónico en Access que se hace en un ratito, es fácil de aprender a manejar, si manejamos el procesador de texto Word, enseguida aprendemos la mecánica de Access y creamos unos formatos en los que alguien, que no tiene que ser usted, puede rellenar esa información y dándole a retorno e irla guardando en una base de datos. Es un primer paso. El segundo es que esos datos, los pocos que tengamos, pueden ser analizados ya con Excel. Podemos mirarlos y podemos empezar a sacar medias, podemos empezar a sacar desviaciones, podemos empezar a sacar tendencias, podemos empezar a hacer análisis de regresión y ver hacia dónde vamos. Y si tenemos datos de algún tipo relacionados con ingeniería RAM, como pueden ser tiempos entre fallos, etcétera, etcétera, con Excel ya tenemos capacidad suficiente para modelar y graficar. Y no es complejo. Son funciones que ya vienen, en muchos casos, preprogramadas en Excel. Y vamos, echándole un par de noches se aprende a hacerlo. Entonces, por ese lado, en cuanto a disponer de instrumentos. Después, ¿cómo arrancar? Pues necesitamos tener dentro de la empresa, ir fomentando el que esto sea un trabajo de todos. Entonces, tenemos que lograr tener a alguien cómplice de nosotros, es decir, alguien al que le digamos, oye, mira, tú fíjate un poco de mí, de lo que te estoy diciendo, ayúdame a mecanizar esto, que con esto vamos a lograr determinados avances, que ya los iremos viendo, pero necesito que trabajes conmigo en este tema. El factor humano es el que hay que incorporar, no podemos ir de guerrero solitario. Entonces, la empresa, en la organización, necesitaría que alguien aceptara algún tipo de papel a jugar en lo que es ir obteniendo esta data e irla mecanizando, para que nos ayude. Y segundo, no iría a ver nunca al gerente o al administrador o lo que sea, sin llevarle ya el resultado de al menos algunos meses de trabajo en el que vea lo que estoy haciendo, la iniciativa que he tomado, por qué camino voy. Cuando le pueda decir, mira, pues cuando lleve con esto unos cuantos meses / años, pero unos cuantos meses más, te voy a empezar a dar una radiografía de esto que tenemos aquí delante, con lo que nos estamos ganando la vida, desde un punto de vista muy profesional, muy específico de estas cosas. En ese momento es cuando el gerente puede decir, oye, se me están preocupando, están intentando resolverme algún problema, han tomado iniciativas, mira, han tomado datos, me los están enseñando, me están poniendo de forma visual delante algo de mi empresa que no había visto nunca antes, y ahí nos puede empezar a conceder cierto crédito como de valor, algo que están intentando ayudar. Es muy difícil convencer a la gerencia de pequeñas empresas que tienen que estar pensando en cómo pago la nómina de mañana, sobre determinados aspectos hacia abajo en la empresa, si no empieza a ver primero. Tiene que ver más que creer. Entonces, yo arrancaría por ahí. ¿Sí? Y después, ten en cuenta que de muchísimos ámbitos de estos hay bancos de datos, hay data por ahí disponible. Y utilizando esos bancos de datos, como puede ser Oreda o el RDB, Reliability Data Bank, si quiere me escribe y yo le mando las referencias donde se puede consultar. También John Andrews, que cité antes, tiene datos publicados. Con todo eso, de ahí se pueden obtener datos de instalaciones similares a la mía. Y si no, nos explican el procedimiento para, partiendo de esos datos genéricos, hacer una aproximación a lo que tendría que ser mi instalación, mi funcionamiento. Y luego, con esa aproximación genérica, voy controlando con los datos que voy introduciendo, voy controlando cómo me voy acercando o no a cómo genéricamente debiera de comportarse el sistema técnico que tenga delante o el sistema productivo que tenga delante, con los tiempos entre fallos, etcétera, etcétera. Entonces, yo arrancaría por ahí. Sin complicarme mucho la vida, ni con adquirir nada, ni con intentar hacer grandes cambios en la organización, sino cosas pequeñitas, con cómplices dentro de la organización, y prepararme para mostrar a la gerencia algo antes de decirle, bueno, pues el año que viene consideremos en el presupuesto, aunque sea algo pequeñito así, para atender esta área y para poder entonces coger con todos estos datos y hacer un tratamiento más profesional, o intentar optimizar alguna parte del mantenimiento utilizando algún software. Antes que pedirle todo eso, vamos a mostrarle cosas. Ese es mi consejo, arranque por ahí.
Si me permite, nosotros hemos calculado hemos colaborado en nuestro equipo en calcular la frecuencia de fusión del núcleo de un reactor nuclear y calculamos las disponibilidades operativas, funcionales de parques eólicos por penalizaciones, ¿vale? Con datos nuestros, estadísticas. Yo no le aconsejo nada de esto. Yo estoy con el doctor Galván. Mire, mi opinión, a mí me sobra el ARCES, con el ERCE. Yo empezaría controlando las paradas. Yo sé cuándo se me para y puedo ir a nivel de equipo, a nivel de subsistema, a nivel de sistema. Y mire, aquí empieza mi parada. Y aquí está mi final de parada. Coja usted este dato. A nivel de equipo, a nivel de sistema, a lo que quiera. ¿Ven? Una parada. Aquí otra parada. Aquí otra parada. ¿Vale? Eso tiene usted ya, si lo hace, el perfil operativo del componente del sistema que tenga. Porque entre esas dos paradas tiene el comportamiento operativo correcto del sistema. Si eso lo va haciendo, tiene usted el perfil operativo. Sus nietos, si siguen con eso, con ese perfil operativo, calcularán tiempos medios, calcularán disponibilidades, calcularán tasas, calcularán todo lo que usted quiera. ¿Vale? Deje eso para sus nietos. Usted, en el año, calcula el tiempo medio en condiciones operativas adecuadas, calcula el tiempo medio en parada, y como dice el doctor Galván, preséntele eso a su jefe y vaya comparándose, haga su grafiquita en Excel a mano, meses, años, indicador S compara una más y ya está. Eso desde el punto de vista de parámetros de fiabilidad y disponibilidad. No tiene que hacer más. Punto muy importante. Identifíqueme la causa de fallo de esas paradas. Bien, la causa raíz. ¿Cuál es la causa raíz? El quinto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ya no sepa más, esa es la causa raíz. Luego identifíqueme de todas sus paradas cuál es la causa raíz. Con eso ya tiene tarea, ¿eh? Segundo, mantenimiento. ¿Tiene usted un plan de mantenimiento preventivo? Haga un plan de mantenimiento preventivo o cópielo e intente identificar cuáles son las causas que está atajando ese plan de mantenimiento preventivo. Hagamos una orden de trabajo, pongamos una orden de trabajo para que su actividad de mantenimiento vaya con una orden de trabajo y cuando haga el operario que le digan cosas, que le digan cuánto han gastado, que le digan cuál es la causa imaginaria, que yo sepa, y ya está relacionando cosas, costes, con las paradas. ¿Vale? Ya no digo nada, si usted me puede medir el tiempo, en ese tiempo de indisponibilidad, qué producto ha perdido, cuánto ha dejado de vender, porque ya me puede relacionar lo que ha perdido por hora de indisponibilidad, tal. ¿Me explico? ¿Vale? Mantenimiento. Con mantenimiento y fiabilidad ya tiene usted la disponibilidad. Tercer punto, seguridad. Usted está identificando qué problemas puede haber de seguridad en su planta, identificando qué posibles peligros tiene su planta, qué posibles riesgos puede atajar. Viendo qué elementos peligrosos hay, sustancias o lo que fuera peligroso. Y a partir de ahí, cómo puede activarse ese peligro porque ocurra un fallo de algún dispositivo. Con eso está usted haciendo RAMs. Demuestra eso, como me dice Blas, a su gerente cuando tenga unos datos, cuando tenga una tabla, y su dirección observará que tiene usted el proceso controlado en la medida de sus posibilidades y que aquello puede redundar porque se están midiendo las indisponibilidades, las pérdidas de producto, ¿vale? Lo que provoca el fallo, las consecuencias. Si le dan un poquito de tiempo, yo metería en seguir avanzando eso, si acaso en informatizarlo, y más que eso, en tener una ingeniería con RAS, además, gente con tiempo y conocimiento dedicado a profundizar en todos esos aspectos. Ese conocimiento y la informatización. Y con eso usted, capitán general. Tan simple como eso. Y eso es complementar la inteligencia. Y eso es ingeniería pura. Y eso no es un número mágico. Luego, claro, a mí me gustaría tener números para comparar, para buscar, hacer simulaciones, para hacer muchos análisis, para predicción, pero lo primero es controlar mi proceso.
Cuando lo tenga controlado, bajaré los niveles de optimización. Entonces, si usted me dice por qué sabe las máquinas, usted me pasa por qué fallan las máquinas, un salto de gigante. Y luego, perfil operativo para sacar medias. 4 pollos. Usted todo el 4 y 0, medias 2. Pero usted está controlándose año a año para ver si el tiempo medio hasta el fallo ¿Es mayor o menor que el año pasado? El control Es la base de la optimización. no sé si me explica qué cosa profundizamos todos. ¿Yo puedo comentar algo? Por supuesto. Bueno, complementando lo que han dicho los expositores, he realizado por varios años algunas encuestas sobre mantenimiento con las personas que he trabajado, a las que también les he tenido la oportunidad de darle algunos cursos, capacitaciones, consultorías, y el orden del mantenimiento correctivo en el Perú es de 55%, o sea que tenemos bastante que trabajar, ¿no? Considerando que en muchos de los casos ese nivel de correctivo nos permitiría hacer mejoras para hacer más rentable el negocio, ¿no?, al cual nos dedicamos. Y ciertamente el no tener data bien constituida en las organizaciones del país es un tema común. No tener una orden de trabajo, una ficha de equipos, no haber establecido una criticidad de los equipos de manera apropiada, una planificación de los trabajos que hay que hacer por equipos o por sistemas. Por ejemplo, el mismo FMA que mencionó José, el análisis de modos y efectos de falla, esos temas que demandan que nos reunamos y acordemos y podamos extraer de cada colaborador de la organización en el mantenimiento esa información, ese know-how, esa experiencia que ha adquirido a lo largo del tiempo. Eso es difícil, ¿no? En base a las auditorías que he realizado, algunas empresas que son del orden de 15 a 20, puedo decirle con números que el factor más bajo es la integración del recurso humano en el país, ¿no? Y eso se debe pues a que no tenemos una cultura de hacer una inducción a los que son nuevos, de hacer lo que tenemos que hacer para que estos colaboradores se queden con nosotros, ¿no? Yo tengo entendido que en la minería, por ejemplo, hoy en día, dadas las escalas salariales, las oportunidades, hay mucha rotación de personal en el país. Entonces, eso es algo con lo que ellos están tratando de trabajar, con rotación de personal. La gente se lleva el know-how y muchas veces ni siquiera hemos hecho un FMA, un árbol de fallas, y la gente se va con todo ese conocimiento. Entonces es todo un problema, ¿no? Y en empresas más pequeñas creo yo que es más fácil de hacer las cosas porque somos más pequeños, y sin embargo hay que direccionar bien los esfuerzos para poder constituir esa información y poder trabajar sobre esa, ¿no? Así es. Yo creo, en mi opinión, las empresas pequeñas son el gran reto. Es decir, es donde en todos los países hispanoamericanos tenemos mayor capital humano, es en las empresas pequeñas. Entonces, arrancar en las empresas pequeñas cuando tenemos que estar al día a día. Yo fui empresario con una empresa pequeña y sé lo que es el día a día, pelearlo. Entonces, es muy complicado tener en cuenta determinados detalles. Necesitas que te lo den resuelto, que alguien piense por ti, se preocupe por ti dentro de tu pequeña organización y te lo saque adelante. Entonces, dotar a esas personas de un mínimo de entusiasmo y que tenga algún cómplice de la empresa, alguien más que ayude, que se ilusione, que entre con ganas y que encuentre alguna satisfacción vital en hacer eso, en motivar al personal, porque en las empresas pequeñas tiene que dar el triple de lo que en una multinacional para sobrevivir. Pues bueno, que ese es un gran reto nuestro. Y si no conseguimos la complicidad del personal, seremos el guerrero solitario que además quedará ahí y no conseguimos nada, ¿no? Entonces, bueno, hemos ensayado algunas cosas nosotros como
el enlace entre las escuelas técnicas y la pequeña y mediana empresa. De tal manera que cosas que la pequeña y mediana empresa no puede a veces dedicarse a hacer, por ejemplo, esto de empezar, arrancar algo de ingeniería RAMS en la empresa, pues que lo hagan los estudiantes como trabajo final en los estudios, de grado medio o de grado superior. Y eso nos ha dado muy buen resultado, porque el estudiante no necesita motivación, la tiene. Cuando le dices que va a hacer su trabajo final de grado, o de un estudio medio, el que sea, de una capacitación, va a hacer el trabajo final en una empresa, ya le sobra motivación, tiene extra motivación. Lo va a hacer y va a poner de él el 110% todos los días. Eso lo hemos vivido. Y por otra parte, la empresa ve que alguien viene a hacerle algo, hay que convencer a la empresa, a todos los gerentes, que no va a venir a molestar, sino que va a venir a sentarse y va a venir a ayudar a algo que nos hacía falta, pero que no damos para más y no tenemos tiempo. Eso nos ha dado muy buen resultado a todos los niveles, Y hay hoy muchísimos estudiantes de los que tenemos en diferentes grados de estudio que están haciendo trabajos finales o relacionados con su graduación final en empresas, sobre todo en pequeñas empresas, porque nosotros lo que tenemos es o hay grandes multinacionales o hay pequeñas empresas y no tenemos otro tejido productivo. Y si tenemos que mirar a la población dónde está trabajando, están las pequeñas empresas. Entonces nos hemos centrado mucho ahí en la pequeña empresa. Hemos tenido que habilitar una figura que haga de conexión entre una y otra, porque entre la formación y la pequeña empresa lo que hay que salvar, hay muchas cosas que hay que engrasar para que eso funcione, y una de ellas es el factor humano, ¿vale? Es decir, si no se consigue que en la pequeña empresa alguien, cuando llega esa persona que va a hacer el trabajo, lo acoja y lo imbrique en la empresa, y aprenda a obtener de él cosas para la empresa, pero permita que esté allí, que sobreviva, si desde que llega se le pone la mano así, no sirve de nada. Entonces hemos tenido que habilitar la figura del coordinador, y hay personas que se dedican solo a eso. Los coordinadores dedican todo su tiempo a visitar a las pequeñas y medianas empresas, viendo cómo se están haciendo las cosas o buscando nuevas pequeñas y medianas empresas donde los estudiantes puedan ir a hacer ese trabajo. Entonces los trabajos RAM son muy típicos de este tipo de actuaciones a diversos niveles. Yo mismo tengo ahora mismo estudiantes que están haciendo conmigo trabajo de grado y que lo están haciendo en la empresa. Están por ahí, perdidos, a veces teniendo que viajar a otra isla que está muy lejos y es muy difícil de ir hacia allá, haciendo sus trabajos. O sea, al principio nos costó, pero ahora es un mecanismo que se va engrasando y vamos viendo cómo vamos desembarcando en la pequeña y mediana empresa, y también estamos aprendiendo a escuchar y a ver cuál es la problemática que nos plantea la pequeña y mediana empresa y cómo nos la plantea, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si esto le sirve de algo, pero yo creo que el mecanismo unido entre la formación en general de cualquier nivel y la pequeña y mediana empresa se puede engrasar mucho y puede ayudar, tiene su factor de ayuda, además de que hace que los estudiantes, además de lo que ya aprenden de la formación, adquieran el saber hacer que sea por acudir a una empresa pasa, ¿no? A mí me ocurrió personalmente, cuando yo me fui a graduar de ingeniero, mi trabajo lo hice durante año y medio en una cementera, en una fábrica de cemento. Estuve yendo a trabajar y lo que tuve que hacer fue un análisis RAMS. Y lo que tuve que hacer, porque allí no se hacía absolutamente nada, fue ir al cuarto donde se guardaban las cajas de las órdenes de trabajo, que lo único que hacían era empaquetarlos, cerrarlos en cajas, meterlos en un cuarto, y tuve que estar ahí 8 meses abriendo cajas, llenándome de polvo de cemento y sacando las OT y cogiéndolo y mecanizando, justo mecanizando lo que estaba en las órdenes de trabajo. Ese fue mi trabajo, mi iniciación en la ingeniería RAMS. Año y medio de polvo y de órdenes de trabajo empaquetadas. O sea que lo he vivido en primera, y sé lo que pasa en la empresa cuando llegas allí. Muchos no saben ni para qué estás allí, y dicen, bueno, ya otro que nos viene a dar la lata, encima se pone a hacernos preguntas, ¿no? Pero también me acuerdo año y medio después, cuando defendí mi trabajo de grado, que primero lo defendí en la empresa y después en el centro educativo, y noté el impacto y salí de allí como, bueno, ese respiro profundo me lleva hasta hoy. Sigo estando ligado con los RAMS, no sé cómo lo hice, pero así me pasó.
Una pregunta adicional. El análisis RAM que están mencionando, ¿cuánto toma cuál es el tiempo de implementación? Y si conoce algunos casos reales de beneficios en términos monetarios que se obtuvieron. Gracias. Bien, la duración de la implementación de análisis RAM depende de qué tipo de análisis, ¿vale? O sea, intentemos diferenciarlo un poco. Si se trata de implementar, por ejemplo, un seguimiento de lo que es el mantenimiento que se está realizando en la empresa, para llegar a caracterizarlo, a obtener sus indicadores esenciales, etcétera, etcétera. Sí. Están diciendo que acabemos. ¿Así? Estamos en tiempo. Pues, a ver, por poner un ejemplo, en la cementera cuando yo empecé, toda la parte de mantenimiento y mantenibilidad, hasta llegar a mecanizar toda aquella información y llegar a extraer los indicadores, y ese fue el primer paso, y hacer las gráficas y todo eso, pues, como dije, estuve casi 8 meses lo que es mecanizando, y era el histórico de como 10, 12 años que había ahí en aquellas cajas, y después, en 2 meses y medio, una vez que estaba mecanizado, en 2 meses y medio hice el resto del análisis. Y es una fábrica que abastecía en aquel momento a una población de 350.000 habitantes, pero que estaba construyendo cada día del orden de 50 habitaciones nuevas para turismo, día por día. O sea, el nivel de crecimiento en la construcción era muy fuerte. Una empresa que tenía pues del orden de 150 trabajadores. Entonces, si le sirve como dato, pues con una persona bien dedicada, mi dedicación era absoluta, trabajaba 14, 15 horas todos los días, apenas dormía. Y tenía una buena dirección estratégica. Eso sí, el director de mantenimiento de la empresa me apoyaba al 100%. Tenía acceso libre a las instalaciones, tenía los medios que quisiera, me pagaban una pequeña beca extra para que pudiese desplazarme porque estaba muy lejos de mi casa, tenía cierto apoyo interno, pero así lo he vivido. ¿Qué se puede lograr? Bueno, según los consultores, se puede lograr muchísimo. Se pueden lograr reducciones impresionantes en costos, etcétera, etcétera. Sinceramente, en mi opinión, yo nunca he visto ninguna reducción impresionante de nada. He visto pequeñas reducciones. Si se consigue ahorrar con el análisis RAMS y con todo lo que conlleva a ahorrar un 0,5% anual en costes de mantenimiento, ya te puedo dar por feliz. Mi opinión es que no existen las maravillas en este mundo. Estos son paso a paso, año a año, lográndolo poco a poco. Y no me dejo convencer nunca cuando me intentan decir que se van a lograr maravillas de un 10% de reducción en mi opinión, de nada. Es muy complicado. Y no me dejo convencer por eso. Siempre me preguntan, me hacen la misma pregunta, ¿cuánto? Yo siempre digo, muy poco. Es como una escalerita, muy poco cada año, y con mucho esfuerzo. Quería aprovechar perdón, disculpen, pero sí lo han aplicado en proyectos, o sea, porque... Perdón, buenas tardes, disculpen la pregunta rápida. Quería nomás continuar con lo que estaba explicando, si la metodología RAM han tenido experiencia en aplicarla en proyectos antes de que se ejecute una instalación o un sistema, viendo la confiabilidad, disponibilidad, debido a que ahí sí se observa, digamos que ahí sí se observa, por ejemplo, cuando uno pone 2 equipos en redundancia versus uno, sí se aprecia el gap o la ganancia económica, ¿no? Quisiera ver si en eso sí, en la aplicación que ustedes han hecho, han realizado esos trabajos.
Se refiere a diseño, o sea, antes de implementar. Sí, por ejemplo, en mi caso, en el proyecto de empresas desaladoras. En nuestro caso tenemos que desalar agua de mar porque no tenemos agua suficiente y la única manera es desalar agua de mar. Es muy típico allí. Entonces, en el diseño de plantas desaladoras, y tiene razón, cuando se han aplicado criterios RAM al diseño de plantas desaladoras, ahí sí que se pueden apreciar reducciones de mayor orden en lo que es la inversión a realizar y en cómo va a estar distribuida. Pero ese mayor orden, en nuestro caso, podemos estar hablando de un 4%, no de grandes maravillas. Digo, también depende del tipo del área y de los tipos de proyectos, pero ahí sí lo hemos comprobado, ¿sí? Cómo trabajando con las consultoras que hacen los diseños para las plantas desaladoras y comparando los resultados para las nuevas plantas con las anteriores que ya habían diseñado y habían puesto en marcha y habían hecho toda la inversión. No sé si Antonio José tiene algún otro comentario. Sí, mi primer comentario es el que has dicho tú antes, de que yo no conozco una aplicación RAMS. Yo conozco aplicaciones relativas a la fiabilidad, a la disponibilidad, al mantenimiento, a seguridad por distinta parte. Entonces, dependiendo del sistema y dependiendo de la importancia que tenga, y dependiendo de la complejidad, pues tendrá, dependiendo de la técnica que apliques, una duración determinada. Yo voy a dar algunos datos que no valen para nada, porque depende de mi sistema, le puedo dar unos números con unos, digamos, tamaños de sistemas y usted podrá sacar una conclusión que a lo mejor puede ser correcta o no. Es decir, seguridad. Nosotros hemos realizado análisis probabilistas de seguridad de centrales nucleares, 90.000 componentes. ¿Vale? Hemos tardado a lo mejor 1 año y medio, hace ya bastantes años. Nos costaban 200 millones de pesetas, 15 ingenieros en punta. Entonces, eso se hacía para determinar la frecuencia de fusión del núcleo y componentes que contribuían a la fusión del núcleo. Relacionábamos el fallo de los contactos de un relé con la fusión del núcleo, haciendo árboles de fallo, árboles de sucesos. Es una instalación suficientemente compleja y se hacía. Temas de mantenimiento. Mantenimiento centrado en la fiabilidad. Tiene dos partes, como ustedes bien saben. La parte de criticidad, que es un análisis de fiabilidad, un ANFE, un índice de criticidad y la selección de tareas de mantenimiento. En una central térmica, pues tardábamos 6 meses, un equipo de 3 o 4 ingenieros, en hacer una central térmica, por un método un poquito más rápido, la lista de criticidad y tal. En una central nuclear tardábamos 1 año en hacer el análisis RCM. Temas de disponibilidad. ¿Cuánto vale el control de una oferta? Decir que yo voy a poner un nivel de disponibilidad, voy a asegurar un nivel de disponibilidad y no voy a tener penalizaciones por eso. Pues para mí vale mucho, para que mis mayores tomen una decisión. 2 segunditos más. Entonces, nosotros hacemos análisis de disponibilidad de parques eólicos. Ahí tenemos en cuenta los datos de fiabilidad, los temas de mantenimiento, calculamos disponibilidad operativa, disponibilidades funcionales y calculamos energía no producida. Con esos perfiles de operación y de funcionamiento calculamos la energía no producida, calculamos indicadores, vemos si la instalación está bajo control. Eso a un nivel relativamente simple. Y otra cosa es que hablemos de intentar profundizar en el comportamiento operativo de los equipos, con la monitorización, buscar correlaciones entre fallos y condiciones ambientales, muchísimas cosas que se pueden hacer con información, con datos que yo tenga. ¿Vale? Pero hacer un análisis de modo y efectos de fallo. O sea, que estamos identificando componentes, modo de fallo, identificar el impacto sobre el sistema, poner algo de probabilidad y si lo metemos ahí hasta la causa y un poquito la criticidad, que no la metemos. ¿Cuánto puede costar hacer eso en un sistema? O sea, ¿1 mes? Como mucho, o 15 días o 2 semanas. ¿Cuál es la clave? Yo creo que hay 2 claves. Uno es conocimiento del sistema, pero conocimiento real del sistema, de los componentes, de los mecanismos de fallo, ingeniería. La técnica, yo creo que la técnica a ese nivel que estoy comentando es relativamente simple. A mí me consta que aquí hay cantidad de gente que conoce esos métodos, eso se puede leer fácilmente, son métodos relativamente sencillos que se pueden aplicar desde el punto de vista cualitativo para determinar los mecanismos de fallo, el impacto, la criticidad.
Entonces solo se necesita ingeniería, conocimiento de los sistemas. Conociendo los sistemas es un eje, una hoja Excel con 3 columnas, 4 columnas y a rellenar. No hay más. Un diagrama, hay un poquito más, un diagrama de bloques, un árbol de fallos. Una técnica. Pero creo que es relativamente sencillo. De aplicación generalizada. Lo importante es pensar eso, la preocupación del fallo, del impacto, la causa, el impacto sobre la calidad, y a partir de ahí las técnicas están ahí y se montan, se utilizan fácilmente. Muchas gracias. Nos echan. Muchas gracias.